Gracias a Dios por este momento, este tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios. Qué bueno, iglesia de Bachué, que podamos estar juntos. Gracias por la invitación. Gracias a nuestro pastor, hermano Carlos Alejurrego, Ana Teresa, bueno, todo el comité de familias, todos los servidores de la iglesia, esperando que este tiempo que ha sido un aprendizaje acelerado que nos ha tocado asumir, haya sido un tiempo y esté siendo un tiempo de mucho provecho para toda la preciosa iglesia del Señor en Bachué. Estoy aquí con mi esposa, hermana Janet, y estamos para compartir con todas las familias de la iglesia. Saludo para toda la congregación en Bachué. Dios le bendiga, hermano Carlos. Dios la bendiga, hermana Teresa. Comité de familias. Gracias, hermana Carolina, por que usted ha sido el medio para esta invitación. Y entonces estamos esta noche con ustedes en esta apertura del tema de tipo familiar. Así que sean bienvenidos y vamos a estar compartiendo con ustedes algo de la palabra del Señor respecto a este tema. Bueno, el tema que nos va a ocupar es lleva tu corazón al perdón. Bien, vamos a orar. Mi esposa va a conducir una oración con la cual nos vamos a introducir en la temática que en esta hora nos han asignado para compartir. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento en que nos permite compartir tu palabra. Te pedimos que muchos corazones se dispongan para recibirla y sean herramientas de crecimiento personal y familiar. Capacítanos cada día para entender las profundidades y a la vez la sencillez de tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Gracias te damos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Muy bien, amada iglesia, entonces vamos a tomar en esta hora la palabra de Dios y vamos a partir del Evangelio según Marcos, el capítulo 11, los versos 25 y 26. Dice el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la instrucción que el Señor le da a sus discípulos cuando ellos le piden, Señor, enséñanos a orar. Cuando ellos le piden esto al Señor, entonces Él les enseña en una manera pedagógica con lo que hoy día se conoce como el Padre Nuestro. Y aquí sí que hay una gran lección para nosotros abordar este tema. Lleva tu corazón al perdón. Porque nos está ya de frente hablando de la necesidad de perdonar para que también podamos tener el perdón de Dios. Entonces nos está diciendo implícitamente para que podamos tener la comunión con Dios, porque el perdón es lo que nos lleva a la comunión con Dios, y así es como el Evangelio nos ha enseñado que podemos tener reconciliación y acceso a Dios. Hay aquí algo bien puntualizado, y es que si nosotros no perdonamos, entonces tampoco nuestro Padre nos perdonará. Esta es la introducción que debemos entender, y entender la grandeza del perdón, la necesidad del perdón,
la urgencia del perdón, la importancia del perdón y asimismo hemos de concluir que hay una necesidad en nosotros como hijos de Dios y cualquiera que desea acercarse a Dios tiene la necesidad de conocer y practicar el perdón. Así es, entonces aquí la palabra del Señor nos está, no nos está invitando, sino que nos está ordenando, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad de ordenar la vida del hombre que por el mundo caído a razón del pecado se trastornó tremendamente, pero en el Evangelio de Jesucristo, entonces hay un reordenamiento de la vida, del ser, del hombre. Y cuando decimos hombre, pues es esa figura simbólica donde se encuentra tanto el hombre como la mujer. Entonces Jesús nos pide, nos ordena perdonar, porque en el perdón está el secreto del verdadero amor. Y cuando encontramos esa razón de ser del perdón, cuando le vemos ese sentido, quizás podríamos decir cuando le vemos esa lógica que tiene el mensaje de Jesucristo y de Jesús mismo, entonces encontramos que ahí está, esa es la clave, es el amor en su estado más puro, podríamos decir, es el corazón perdonador. Entonces eso trae unos resultados importantes, muy importantes en la vida de los seres humanos, de las personas que practican el perdón. Y es en estos 3 puntos podemos describirlo en primera medida, se viven relaciones estables y saludables. Cuando hay esa gesto, esa palabra de perdón, ese carácter perdonador que no se llena de motivos o de razones, sino que tiene esa capacidad interna de perdonar y podríamos pensar que es para algunos, de pronto por el carácter, de pronto por la personalidad. Sin embargo, pues la enseñanza de Jesús va para todas las personalidades, los temperamentos y los caracteres, así que hay necesidad de aprender esa habilidad, ¿verdad? Ese atributo, esa fortaleza, esa capacidad del perdón. Porque la persona que vive el perdón va a ser una persona que va a estar en un estado de paz, en un estado de tranquilidad. Además de eso, pues eso va a estar reflejado en toda su vida y especialmente en las relaciones, porque el perdón le va a ofrecer estabilidad y salud a las relaciones, por ejemplo, las más importantes que podemos tener todos los seres humanos, que son las relaciones familiares, la relación de pareja, en primera medida, pues los esposos y los padres que se fundamentan en el perdón, van a poder construir y darle a sus hijos de esa misma sabiduría, de ese mismo secreto del verdadero amor. La vida se va a ver muy afectada en cuanto a su calidad de vida. Y ahora vamos a ver el no perdonar, cómo afectan todos los aspectos de la vida. Entonces, el perdonar ofrece calidad de vida. También el perdonar permite que haya realización, que haya un contentamiento consigo mismo, porque ha encontrado, pues, a través del perdón, la cumbre del verdadero amor. Vamos a ver entonces en este primer punto el impacto de la falta del perdón. ¿Qué hace el perdón en nuestras vidas en todos los aspectos? Trae la amargura, que es esa inconformidad, ese sabor amargo que está siempre amargando los momentos más dulces, porque no hay el perdón hacia el otro o hacia sí mismo.
Además, aumenta el nivel de estrés. Eso es bastante perjudicial para la salud, como decía un comercial, un dicho. Eh, el estrés afecta bastante la salud física, problemas cardíacos y una cantidad de problemas. Endurece también los rasgos faciales, los rostros que son como endurecidos, también que se mudan, se transforman. Ahí se refleja esa falta de perdón. Baja también las defensas del sistema defensivo del cuerpo y por eso provoca también agotamiento, también hay irritabilidad constante en su carácter y constante reacción defensiva. También pone pesados los ambientes, el ambiente en casa, el ambiente en familia y donde se esté, se va a sentir ese peso, esa irritabilidad de la falta del perdón. Bueno, aquí tenemos una ruta que vamos siguiendo para poder entender lo que es el perdón y las razones para perdonar. Y para nosotros también enfocarnos en la importancia del perdón, hemos de entender el perdón de Dios. Estamos hablando entre personas que tenemos la práctica de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Al tener esta práctica de fe, entonces nosotros podemos, en la manera que deseemos exigir el perdón, entonces entender qué nos ha exigido Dios en su perdón. Y cuando pensamos en ello, vayan ustedes ubicando el Salmo 103 y el verso 12. El perdón de Dios lo describe el salmista en esta manera: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es una de las descripciones de las tantas que hay en la Biblia acerca del perdón de Dios. Entonces, cuando pensamos en el oriente y el occidente, estábamos dialogando con mi esposa y pensar en ello, en esta distancia, ¿dónde empieza el oriente? Este lado tendría el oriente yo aquí donde estoy. ¿Dónde empieza el oriente? ¿Dónde empieza el occidente? No de mi ciudad, no de mi país. El Señor está hablando del mundo entero. Y pongámosle, tratemos de ponerle un punto del oriente y del occidente, pero me parece que eso es como cuando uno está frente al mar y mira esa línea que parece que es donde termina el mar, pero resulta que esa es una línea que nos describe algo en nuestro imaginario, pero cuando se va a perseguir esa línea no se encuentra, no se encuentra, no se encuentra y se va perdiendo cada vez en el infinito. Así está de lejos el oriente del occidente. Así como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que el perdón que Dios nos da es el ejemplo para nosotros tomar y mirar verdaderamente cuando Él nos pide a nosotros que perdonemos, entonces nos está pidiendo que perdonemos como mínimo como Él perdona o acercándonos hacia la forma como Él perdona. Entonces, allí podemos decir o comprender cómo es el perdón que Él nos enseña y que nos quiere y que quiere que nosotros practiquemos. ¿Qué más podemos decir de otra descripción bíblica del perdón en Miqueas capítulo 7 y el verso 19? Miqueas capítulo 7, verso 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar vuestros pecados. Cuando habla allí de lo profundo del mar, parece que nos lleva no a un plural que serían las profundidades. Y yo podría tal vez escoger alguna de las profundidades del mar, pero dice en lo más profundo o en lo profundo para decir, perdón, en lo más profundo del mar. El punto más profundo del mar. Yo escuchaba un día acerca de una investigación que estaban haciendo de algo en las profundidades del mar y estaban diciendo los científicos que necesitaban una sonda de 4,000 kilómetros para bajar hasta donde deseaban bajar a hacer unas observaciones. Entonces, en alguna manera, este dato nos sirve para dimensionar cómo ha sido el perdón que Dios nos ha dado. ¿Quieres buscar los errores, los pecados, las faltas, las rebeliones que tú y yo cometimos? Diría el Señor, entonces, tomando este dato, ve y búscalo a 4,000 kilómetros abajo en el mar. Eso nos quiere decir que definitivamente nuestros pecados están perdonados por Él de tal manera que ¿quién los va a encontrar? Y me acuerdo que en ese reportaje decían que a esa profundidad ningún cuerpo humano resiste y no se han podido inventar la manera de un aparato que pueda bajar a un ser humano a esa profundidad, que pueda bajar al ser humano a esa profundidad. Entonces, mi esposa nos ha hecho conciencia de estos apartes acerca del perdón. Yo he hecho conciencia de algunas puntualidades escriturales, comenzando con el Padre Nuestro, tomando los Salmos, tomando al profeta Miqueas, y queremos invitarlos a confrontarnos con algunas afirmaciones para que las podamos discutir en pareja y en familia, porque estamos en esta hora también considerando en este tiempo de esta conferencia, de este diálogo, esta enseñanza con Biblia en mano, estamos considerando que hay cosas que nosotros debemos revisar, o tal vez ya alguno tenga determinado que hay cosas que se deben corregir, y es en un hogar, en una familia, la falta de perdón. El perdón aún tiene que ver con nuestra salvación. No es doctrina de salvación, pero el perdón sí es para salvación. Porque el Padre Nuestro dice, si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Así que cuando nosotros no queremos perdonar, no podemos estar pretendiendo el perdón de Dios. Y el perdón de Dios, digámoslo, de pronto no todos los días, pero sí todas las semanas en algo necesitamos ser redarguidos con Dios y buscar la paz en Dios, el perdón de Dios de cualquier ofensa que hayamos cometido. Entonces vamos a hacer una confrontación, decía, teniendo estas dos partes que se han expuesto de manera breve. El tiempo no es tan extenso, pero nos da ya unas pautas para reflexión y hay unas afirmaciones para discutir. Ahí ustedes también las van a poder estar mirando, estas afirmaciones para discutir. Y la primera es, cuando yo digo que lo siento, debes olvidarte del problema que yo creé. Son frases que a veces
nosotros usamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros sí nos podemos disculpar con alguien y decir, lo siento, ¿verdad? Sí. Y la otra persona tendría el deber de olvidar el problema que alguna de las partes en la familia, en el hogar, en la pareja, alguno creamos una situación, pero no es solo decir lo siento y olvídate, sino que cuando hemos creado una mala memoria y a veces construido en un lapso, siempre en día a día, un mes a mes o un año a año, cuánto tiempo llevamos en las mismas, puede decir alguien. Se ha hecho una construcción de una memoria para que esa memoria entonces pueda ser borrada. Se necesita establecer una nueva memoria después de que verdaderamente uno reconoce que siente haberse equivocado en algo que maltrató a alguno de los nuestros. Hay algo más que vamos a considerar en esta hora respecto a estas afirmaciones para discutir, en la que tenemos en el literal B. Entonces, en el literal B tenemos otra afirmación. No debes perdonar hasta que el otro se disculpe primero y arregle sus problemas. Esa es otra consideración, ¿verdad? Y alguien la puede tener en su mente, en su corazón, pero también esto lo hemos de poner a la luz de las escrituras, porque cuando el Señor nos habla del perdón a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y cuando habla de hermano, ¿quién es más cercano como hermana que mi misma esposa? Por eso en las explicaciones de conyugalidad, en las precisiones de conyugalidad de Cantares, habla de la esposa como hermana mía, esposa mía. Pero ella, antes de ser mi esposa, es mi hermana. Entonces, hay esa actitud, ese pensamiento de este hombre natural, de este hombre meramente humano, que pretende que primero la otra parte venga a buscar el perdón. Pero sin que mi esposa venga a buscar el perdón, hablando como hombres y personas espirituales, entonces la Biblia me dice, si tu hermano peca contra ti, ve, facilítale el perdón, porque a veces también tenemos que reconocer que no es fácil agachar la cabeza para pedir perdón. Uno tristemente escucha a veces personas, yo eso sí, a nadie le digo perdónenme. Bueno, yo escuché algún día a un hombre que dentro de mí lo he tenido como una persona muy alta, muy grande para mí, en mi pensamiento, pero cuando yo lo escuché decir eso, yo a nadie le pido perdón. Yo quedé tan pensativo porque la palabra no se puede contradecir. Entonces, esta afirmación que a veces tenemos, pues yo aquí espero, yo no fui el que lo ofendí, yo no fui el que le hice, que venga y me pida perdón. Bueno, eso está bien dentro de la consideración natural, pero dentro de la consideración de familias donde Jesucristo está en nosotros, hay algo más que considerar. Respetable mi consideración humana, pero debo considerar la instrucción divina. Ve y facilítale el perdón a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Ve y facilítale el perdón.
Hay otra afirmación muy común como esta: ya que se equivocó más que yo, como que hay equivocaciones más grandes que otras u ofensas más grandes que otras. No tengo que disculparme porque por mi parte es más pequeña la ofensa. Entonces esa competencia que puede darse de que se piense de que una ofensa es más grande que otra y de esta manera se hace más culpable que otro en este tema del perdón, ¿verdad? Como que puede generar también esa competencia del que ofende menos y el que ofende más, y el que ofende menos, pues ante el que ofenda, posiblemente ante el que ofenda más, va a sentirse menos culpable, pero a la final le aumenta la culpa al que se cree que ofendió más. Entonces, es delicado porque nunca nos liberaríamos entonces de la culpa de la ofensa. Entonces, estas afirmaciones se las dejamos para que las sigan pensando, para que las sigan discutiendo en buena forma, sin ofensas, y a fin de que se llegue a un perdón absoluto y un nuevo comienzo. Vamos a seguir pensando y reflexionando acerca del tema del perdón. Aquí en esta diapositiva nos dice: ¿cuál de estas reacciones ha observado en sí mismo como falta de perdón? El sentir dolor, ¿verdad? Que es, el dolor es muestra de que hay una herida que una ofensa causó. La ira también es una manifestación del mismo dolor. Es una manera de reclamar de pronto algo que se ha perdido, y también todo este conjunto de reacciones pueden resumirse en el resentimiento, el resentir. También habla del odio, que es la ausencia del amor o el desamor que puede vivirse o experimentarse en pareja o entre familia. La enfermedad misma, una enfermedad física, como lo decíamos al principio, es una reacción del cuerpo a la ausencia del perdón. Y hay una variedad de enfermedades a nivel psicológico o emocional, incluso espiritual, que son el reflejo de esa falta de ser perdonado, ¿verdad? La amargura, por supuesto, ya habíamos hablado al principio, la sequedad espiritual, el aislamiento de la persona que prefiere hacerse a un lado y soportar o sobrellevar esa carga que produce la falta del perdón. Hemos hablado también de la irritabilidad, la rebelión misma es una muestra de esa ausencia del perdón y la indiferencia. Entonces, les invito para que ustedes mentalmente puedan identificar cuál de esta variedad de reacciones puede ser su reacción. Y allí, pues, más evidente se hace la necesidad del perdón. Vamos al segundo punto. ¿Qué significa perdonar? El más importante de los principios en cuanto al perdón es el reconocer, como lo estamos viendo a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio y esa palabra de vida, de reordenamiento pronunciada por Jesús. Hay necesidad de reconocer la grandeza del perdón de Dios, porque el perdón de Dios brota de su naturaleza, que es esencialmente amor. Nosotros decimos con frecuencia, pensando en Dios y viviendo en su amor, decimos: Dios es amor. Hubo una década o varias décadas donde era la frase
que más distinguía el movimiento cristiano en Colombia, y uno veía en los murales, en los postes, uno veía escrito esa frase de 3 letras, de 3 palabras, perdón: Dios es amor. Dios es amor, y uno lo ve también precisamente en el Evangelio, en la carta también de Juan. Es una manera de definir a Dios, pero que a la final nos cuesta conocer esa dimensión tan grande del amor de Dios. Pero una de las maneras de conocer más el amor de Dios es conociendo o practicando o viviendo el perdón. El amor de Dios es una expresión de Dios que él irradia sobre nuestras vidas, y nos cuesta dimensionar el amor continuo de Dios hacia nosotros por la mentalidad que tenemos de lo que es amor ahora, hoy por hoy, por todo lo que la sociedad, el contexto cultural nos dice que es amor, que es una noción o un concepto de amor bastante equivocado, que lo podemos ver en los medios de comunicación, lo vemos en las películas, ha sido el mensaje, por ejemplo, de la industria del entretenimiento con el cine, con mucha clase de literatura que nos dice que el amor es algo pasajero, que el amor es placer, que el amor es algo que hoy es y que mañana no es. Y entonces, con esos presupuestos, nosotros definimos el amor con la realidad de lo que es el amor hoy en nuestra sociedad. Sin embargo, para eso traemos la palabra del Señor, y para eso la tenemos, para depurar ese concepto de amor que podríamos decirlo se ha paganizado, ¿verdad? Se ha mundanalizado. Es un concepto mundano de amor. Y necesitamos entonces meternos en la palabra de Dios para poder comprender la grandeza del amor de Dios, el cual nos expresa. Entonces, para nosotros poder entender ese amor de Dios, necesitamos aprender a perdonar, o sea, hacer como Dios hace, ¿verdad? Dios con su amor nos perdona, y nuestro pastor Guillermo nos estaba diciendo cómo está de distanciado el oriente del occidente. Así hizo que nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones se distanciaran de una manera impresionante, que se perdieran en el extremo o en el infinito. Así habla entonces Dios de sí mismo, Dios de su perdón. Y una manera de entender el amor de Dios, entonces, lo repito, es perdonar, porque el perdón, como decíamos al principio, es el secreto del amor. Y aquí en estos pasajes que nos leía nuestro pastor Guillermo, entonces nos está hablando desde la incondicionalidad del amor de Dios. Porque si no hubiese esa incondicionalidad del amor de Dios, Dios no alejaría de nosotros, nos estuviera enrostrando cada día nuestros pecados, nuestra culpabilidad por haber decidido tomar distancia de ese camino que desde el principio nos trazó. Pero el amor de Dios es tan grande que los vertió en las profundidades de la mar, para que no fuese asequible ni para él mismo estar enrostrando el pecado nuestro, sino que más bien puso su misericordia de por medio. Entre Dios y nosotros está la misericordia de Dios, que es vista por medio de Jesucristo, el cual hizo ese papel de mediador entre Dios y los hombres para abolir en la cruz del Calvario todo el pecado que habíamos cometido delante del Señor. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante en el Evangelio de Mateo. Pedro le dice a Jesús: entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre? Ahora, a mi esposo y a mi esposa. Pedro dice 7 veces, pero Jesús le responde: más que 7.
70 veces 7. Imagínense la dimensión tan grande que tiene el perdón en el amor de Dios. Así como nuestro pastor estaba hablando del infinito del oriente hacia el occidente, así también 70 veces 7 es un número infinito. Si usted coge un papel y escribe 70 veces 7, seguramente que no, es un número infinito, no va a poder leer ese número. Así debe estar nuestro corazón en ese estado, en esa disposición, en esa disponibilidad del perdón. Ese es el secreto del amor de Dios que nos ha revelado a nosotros sus hijos. Aprender a perdonar, no ser acumuladores de faltas, ¿verdad? De errores. Y de pronto todo está normalito en la familia, en la casa, en la pareja, pero alguien viene con tremendos bultos de culpas, de errores, de falencias. Bueno, creo que esto es algo que hay que pensarlo frente a la palabra del Señor. ¿Qué significa perdonar? Entregar la ira y el resentimiento. Hemos oído que una manera sencilla de definir el perdón es olvidar, y lo leemos allí en esos textos del oriente, del occidente, de las profundidades del mar. Es liberar al ofensor de la deuda que tiene con el agresor. Es librarse de la culpa, de la ofensa. Perdonar es abrir la prisión de la ira en que se ha tenido a esa otra persona, es abrirle, es la llave con que se abre esa puerta del corazón para liberarle de ese estado de prisión en la que ha sido puesta la otra persona por la ofensa que cometió. Entonces, es muy tremenda, es muy sublime la propuesta de la palabra respecto a lo que es el perdón. Sí. Y entonces dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque en el amor debe estar implícito. En el amor, todo el que piensa en amar debe poner dentro de ese paquete el perdón. Y nos habla el Señor a nosotros como hijos de Él. Y como es característico de Juan, habla con esa ternura, hijitos míos. Que no solo sea la expresión afectiva verbal, que no solo sea la expresión afectiva física, sino que también hay otra expresión intangible que está en la cabeza, en el corazón, y esa debe ser el perdón. Así que es la invitación a la familia a caminar en el perdón, a enrutarse, a montarse en este vehículo que es el perdón. Con esto vamos a llegar a esta conclusión que sería el tercer punto. Lleva tu corazón al perdón. Voy a compartirlo, vamos a compartirlo con mi esposa. Entonces, lo primero para llevar el corazón al perdón, después de estas reflexiones, tanto bíblicas como prácticas, de lo que son las muestras de donde no hay perdón, donde hay algo que perdonar. Entonces, ¿cómo voy hacia el perdón? Entonces, lo primero que vamos a ver allí en este tercer punto que lo titulamos Lleva tu corazón al perdón, entonces es pídele a Dios que te muestre por qué cada uno hacemos lo que hacemos. La oración definitivamente la tenemos clara toda la cristiandad. Y sabemos que cuando le pedimos a Él como conviene, Él nos oye. Y Dios sabe que esto nos lo ha mandado, y cuando nosotros le pedimos, Señor, es que no he podido olvidar, es que no puedo perdonar, es que esto Dios me perdone, dicen algunas personas, si yo no lo puedo pasar por alto. Sí, sí lo puedes pasar.
Sí puedes ir al otro lado, pero tienes que tú mismo abrirte en la voluntad para decirle, Señor, llévame hacia el camino del perdón. En segunda medida, hay necesidad de confesar para que haya sanidad tanto propia como de la otra persona que ha recibido el agravio, ¿verdad? Y el que ha agraviado también, pues es la persona que más involucrada está en el perdón, porque ha agraviado, porque ha dañado, porque ha ofendido. Y en esa declaración, en esa confesión de perdón, hay necesidad de comunicación. Creo que en la vida de familia y en la vida de pareja debemos ser claros en el tema de la comunicación. A veces se deja aspectos a la intuición del otro o a la voluntad del otro, pero es muy importante tener claridad en la comunicación. Me he sentido ofendido, me he sentido mal, me he sentido dañado, bueno, en fin, es bueno hacerle saber a la otra persona para evitar que haya eh, como indirectas o pullas constantes. Es bueno que haya se cree ese ambiente de comunicación para que el perdón y la reconciliación pueda realizarse, porque estamos proponiendo llevar el corazón, que es donde está el asiento de las emociones y de los sentimientos, llevarlo al perdón, o sea, zambullirlo en el perdón. Y para ello creo que es muy importante la claridad, porque a veces, como dice Santiago, que a veces ofendemos sin darnos cuenta. Y hay ofensas declaradas y otras que están ocultas. También el salmista dijo, líbrame de los errores ocultos. Confesada la ofensa, entonces el que recibe esa confesión debe también tener la apertura para otorgar la misericordia del perdón. No valerse de la falencia del otro para sobreponerse al otro, sino con humildad, con misericordia, otorgar el perdón, cualquiera que haya sido la ofensa o cualquiera que haya sido quien lo hiera. Recibir el perdón también es importante. Recibirlo, aceptarlo, apropiarlo. No simplemente que sea como una formalidad, ¿cierto? Como unas palabras que se dicen, pero que no afectan el trasfondo del corazón, de los sentimientos, de la relación de familia, bien sea en el rol de padres, hijos o de pareja. Hay necesidad de recibir el perdón e imitar a Jesús, imitar la palabra del Señor. Coger esa ofensa y olvidarla, meterla por allá en el fondo del mar. Recibido el perdón, se celebra el perdón. Y la misma Biblia dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Eso sucede en los cielos, eso hace Dios, eso hacen los seres celestiales. Este es el ejemplo y es la palabra para que nosotros también lo hagamos. Celebremos el perdón con acción de gracias, con adoración a Dios, porque es muy bueno vivir en paz. Y cuando se celebra el perdón es un nuevo comienzo. Entonces hay la revaloración del otro, de la otra persona, y ese reencuentro con el otro. Y entonces, por eso es bueno celebrar, porque hay un reencuentro, hay un nuevo comienzo. Además, para concluir esta sección, haz el compromiso de nunca dejar de perdonar. Estamos en un camino de transformación en cuanto a las parejas, en cuanto a la vida misma, y nunca debemos de dejar de perdonar, aunque en este camino de
crecimiento y de transformación, vamos a procurar ser mejor cada día, porque ese es el camino que el Señor nos ha trazado. Dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va mejorando día a día, o momento a momento. La luz de la aurora, hora tras hora, se ve más nítida, ¿verdad? Igualmente es el camino de los hijos del Señor. Muy bien, gracias a Dios. Nuestro tema, lleva tu corazón al perdón. Lleva, es una acción de cada uno de nosotros, llevar nuestro corazón hacia el perdón. Tocamos 3 puntos. El impacto de la falta de perdón, lo que sucede cuando falta el perdón, habiendo hecho una introducción de las consideraciones de lo que ha sido el perdón que Dios nos ha dado a nosotros. Y si Dios, siendo Dios, nos ha perdonado a nosotros, cuánto más nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, y debemos tener esa mente o mentalidad abierta hacia el perdón. Lo segundo que hablamos es qué significa el perdón. Pero lo tercero que estábamos ahorita aquí interactuando con mi esposa es llevar el corazón al perdón. De nada sirve oír muchas cosas si no las vamos a volver nuestra práctica de vida. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos. Amén, amén. Entonces, hermanos de Bachué, familias, les dejamos estas reflexiones y sabemos que si ese es el deseo de cada uno de ustedes, habrá mucho por perdonar y por lo tanto mucho por celebrar y por lo tanto mejor calidad de vida para cada uno de los hijos del Señor, los miembros de la familia. Ha sido una bendición haber compartido con ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Carlos, la hermana Teresa y el comité de familias, nuestra hermana Carolina. Que el Señor bendiga cada familia de la iglesia en Bachué. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga en gran manera. Gracias por la oportunidad. El Señor prospere cada hogar, cada familia de nuestra preciosa iglesia. Un abrazo fraternal en el nombre del Señor Jesús. Y celebremos el perdón. Dios les bendiga. Amén.